semana, ¿verdad? En donde pues hablan un poco de lo que están sintiendo los colombianos, y a mí me llamó la atención, que no sé si tenga el dato por ahí, que lo que más le importa a los colombianos pensando en las elecciones y pensando en lo que se viene es la seguridad. O sea, la preocupación mayor que hoy tienen los colombianos no es la economía, no, es la seguridad y en segundo lugar la salud. Sí, Camila, así es. Esa encuesta que fue publicada el fin de semana confirma que una vez más, y siempre, Camila, esto suele suceder tan cerca a épocas de electorales, que otra vez se empieza a poner todo el énfasis en lo que es seguridad. Entonces, esta encuesta efectivamente dice que entre las preocupaciones principales de los colombianos está la seguridad, pero uno también se pregunta, Camila, pues en esto de Pulso País, pues por todas las inquietudes que hay, porque también tiene que ver con cómo se enfatiza en ciertas regiones. Digamos que hay ciertas regiones que tienen esa preocupación más acentuada. Y más acentuada, sí. Como por ejemplo, y le voy a decir una región, que yo creo que es importante que hablemos de eso, el departamento del Guaviare, lo que pasó el fin de semana con la guerra de las disidencias de las FARC por la coca en el departamento del Guaviare, dejando 27 muertos, y que ya el Ministerio de Defensa confirmó ayer que efectivamente hacían parte de las estructuras de Mordisco y de Calarcá. Es aterrador, que obviamente pone en crisis la mesa de paz. Y ahí es donde uno entiende, y cuando usted dice hay zonas en donde la seguridad es mucho más importante y genera más preocupación para los ciudadanos que en otras. Y el Guaviare, es que lo que pasó el fin de semana es impresionante. Sí, y además hay una cosa, que es que precisamente esas zonas donde uno dice aquí hay un énfasis, es porque en esas zonas históricamente es una cosa histórica que ha habido un abandono del Estado, y precisamente ahí es donde entran los grupos armados pues a imponer su orden y su ley. Entonces sí es pues absolutamente, digamos, le quita a uno como toda la esperanza que otra vez la seguridad, otra vez sea el tema central para las campañas políticas. Pero además, Ana Cristina, porque no solamente sucede en esas zonas apartadas y abandonadas, como el Guaviare, Camila, sucede también cerca de las grandes ciudades. Lo del fin de semana también lo vivimos muy cerca de Cali, concretamente en la vía Cali-Popayán, en la carretera panamericana, que es la vía más importante del suroccidente colombiano. Nuevamente, estas estructuras criminales salieron a la carretera y esta vez robaron 2 camiones tipo niñera y se llevaron 17 camionetas Toyota nuevas, camionetas de alta gama, obviamente para sus acciones delincuenciales. Entonces uno se pregunta, si no hay control sobre la carretera más importante del suroccidente, pues mucho menos lo va a haber en esas zonas lejanas y apartadas como Guaviare, Camila. No, Camila, y a mí sí me pareció muy impactante la imagen de los muertos, los cadáveres alineados sobre una carretera destapada. Dicen que al parecer no murieron en combate. De hecho, alias Iván Mordisco dice que sus hombres no murieron en combate y que primero fueron envenenados y que luego se les dio tiros de gracia. Esto todavía no ha sido confirmado por las autoridades, pero sí es impactante y como que lo vuelve a uno al pasado del conflicto armado colombiano, Camila, ver estos cadáveres alineados en medio de una carretera destapada. ¿Y qué es lo que está pasando? Acuérdese que ahí Calarcá sigue en la mesa de negociaciones, el único que sigue en mesa de negociaciones, pero bueno, ¿qué se está negociando realmente en medio de esta violencia? ¿Sabe qué pasa, Camila? Mire, no es una percepción de que la seguridad está muy deteriorada en Colombia, ni es un tema electoral. No tiene nada que ver con eso. Evidentemente, en el gobierno de Gustavo Petro se ha deteriorado la seguridad. Nosotros vemos hoy en día regiones que están absolutamente bajo el control territorial de los grupos criminales. En el Cauca, en Arauca, en el Guaviare, quienes controlan el territorio son los grupos criminales. Y eso en Colombia, que ha sido una constante, porque hay que decir las cosas como son, porque el Estado no ha estado presente, en este gobierno, en estos 4 años, ha sido peor. Ha sido mucho peor, y no es un tema de que estemos en elecciones. En Colombia en estos momentos, por ejemplo, hay candidatos presidenciales que no pueden ir a las regiones a hacer campaña electoral. No pueden ir al Cauca, no pueden ir al Catatumbo, no pueden ir a ninguna parte, porque es un territorio controlado
dominado por los grupos guerrilleros y los grupos narcotraficantes. Y el gobierno, el Estado, no tiene la capacidad de garantizarles a esos candidatos que puedan ejercer su derecho a que los elijan. Es que el derecho a ser elegido y a elegir es un derecho constitucional que nos corresponde a todos los ciudadanos. En Colombia no se puede. En Colombia hay candidatos que no pueden ir a las regiones porque les tienen prohibido ir a las regiones. Y si van, los matan, los asesinan. Entonces, no es que estemos hablando del tema de la seguridad porque estamos en elecciones. Es que en este gobierno el resultado en lo que tiene que ver con la seguridad es un absoluto desastre, Camila. Pues precisamente, Oscar, por lo que usted está diciendo, pero que la seguridad es una preocupación que tienen los colombianos, según esta encuesta Datesco, Monseñor Héctor Fabio Henao, quien es delegado para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, nos atiende a esta hora, porque entiendo, David, que en las últimas horas la Iglesia Católica hizo un llamado a los grupos guerrilleros para que frenaran la violencia por lo que sucedió el fin de semana. Sí, Camila, en las últimas horas, en un comunicado de prensa, también citan las palabras del Papa León XIV, en donde dicen que hay que buscar una paz desarmada y desarmante. Recordemos, Camila, que la Iglesia Católica ha sido garante de estos diálogos de paz y Monseñor Héctor Fabio Henao ha estado detrás también entre los diálogos de paz con el ELN, también con las disidencias, y ha estado muy atento a lo que pase con las mesas de diálogo de paz. Monseñor Henao, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Buenos días, Camila. Muchas gracias por la invitación para acompañarles en esta jornada de reflexión. Precisamente, Monseñor, haciendo reflexión sobre lo que sucedió este fin de semana en el Guaviare, en donde, como hablábamos acá con mi compañera Jennifer Montoya, es como la degradación total del conflicto, ver imágenes que no habíamos visto pues hace mucho tiempo aquí en Colombia. ¿A qué se debe esto que se vivió el fin de semana en el departamento del Guaviare, este enfrentamiento entre las disidencias de Mordisco y Calarcá, y llegar a esta crudeza en donde ya no es ni siquiera un enfrentamiento entre las partes, sino tiros al aire, como se especula hasta el momento? Esta es una zona en la que ha habido enfrentamientos durante un periodo largo. Lo que pasa es que el país ha tenido las noticias de manera, digamos, esporádica, pero en realidad es una zona que ha sufrido bastante. Yo le comento, por ejemplo, un dato. Allí en esta vereda, en la vereda de La Paz, el año pasado, los niños pudieron ir a la escuela en el primer semestre. En el segundo semestre ya no hubo escuela porque había amenazas a los profesores. Y la institución educativa de La Paz tuvo, digamos, actividades virtuales para los niños, pero muchos viven en zonas remotas donde no tienen computadores y por lo tanto quedaron completamente sin clases. Hay niños que no tienen acceso a alimentación, dependen gran parte del PAE, y al suspenderse las actividades de las escuelas, pues eso les trae una seria afectación en su salud y en su desarrollo. Este año hay una preocupación grande porque estábamos a puertas del inicio del año escolar y estas situaciones pues traen indudablemente una dificultad muy grande. Aquí hay una población vulnerable que está en riesgo, hay una población muy vulnerable que está sufriendo las consecuencias de esos enfrentamientos. Como le decía, ya tienen un rato. Escuchamos de la muerte el año pasado de un grupo de personas, unas 8 personas que fueron asesinadas, se encontraron los cuerpos, allí había líderes religiosos, en fin, ha habido retención de miembros de las fuerzas militares. Había una serie de hechos que ahora el país está un poco reconociendo más y que nos hablan de la urgencia de poner más la atención sobre el gobierno. Sí, Monseñor Henao, hay un asunto que usted toca y lo tocó de primero, además, que es crucial, que es la desescolarización. Por ejemplo, en el Catatumbo cumplen un año 1.100 niños que pasaron todo el año pasado sin estudiar, y la Secretaría de Cultura del Norte de Santander calcula que son 5.000 niños los que no se van a matricular, que eso es gravísimo porque es dejar esto, pues exponer a estos niños a que los recluten. ¿Ustedes qué tipo de diálogo han tenido desde la Iglesia Católica, no solamente con las autoridades regionales, sino también con el Ministerio de Educación? Porque el Ministerio de Educación como que ni toca este asunto que es tan importante como la desescolarización. Sí, nosotros hemos estado muy de cerca en cada uno de los territorios haciendo un trabajo articulado con las autoridades territoriales y con la Defensoría del Pueblo. Se han hecho como equipos e incluso hay misiones humanitarias conjuntas, y esas misiones humanitarias, esas comisiones humanitarias
que existen en varias partes del país, pues nos permiten una interlocución permanente. Probablemente este es un asunto que habrá que elevarlo a las autoridades nacionales, de la mano, por supuesto, de las autoridades que son territoriales, pero hoy tenemos preocupación por esa afectación. Como usted decía, hay un asunto de reclutamiento que a veces se hace, digamos, por medios todavía muy sofisticados como es los medios como el TikTok, medios electrónicos, otras veces por coacciones. Bien, hay distintas categorías de la forma como los niños son involucrados en estas actividades, y estamos insistiendo en la necesidad de que los niños puedan llevar una vida, digamos, sana, que les permita tener desarrollo y que sean respetadas todas sus condiciones para alcanzar lo que ellos aspiran, que es una Monseñor vida Henao, en paz. pero en este momento, Sí. ¿qué está pasando con estos niños? Es decir, estos niños están en sus casas, pero que ustedes que están en territorio, que han sabido de quiénes están cuidando a estos niños, pues la suerte de estos niños, quiénes están al tanto ya ahí en territorio. ¿Está Bienestar Familiar? ¿Está Defensoría? ¿Quiénes están ahí? No, los niños están con su familia. Estamos hablando de niños que en el tiempo ordinario, en el caso del Guaviare, van a un internado, porque son niños que vienen de veredas, de zonas remotas. Al cerrarse el colegio, se cierra el internado, los niños están en manos de sus familias. Es la situación actual, por eso decía, hay una afectación grave porque el PAE no los alcanza a cubrir. Monseñor, usted nos subrayaba que a pesar de que nosotros estemos registrando este episodio en este momento, realmente pues el Guaviare ha sido azotado por el conflicto desde hace bastante tiempo. ¿Cómo nos puede narrar usted este conflicto en los últimos años? Es decir, ¿ha habido un recrudecimiento bajo la política de paz total del presidente Gustavo Petro? ¿Venía así de degradada antes de la paz total? ¿Hubo una pausa cuando hubo el acuerdo con las FARC y el Estado colombiano? ¿Cómo nos puede usted hacer una línea de tiempo rápida para nosotros entender pues cómo se ha movido el conflicto en esta zona del país? Es decir, en el Guaviare hay un sector de guerrilla que no firmó los acuerdos del año 2016 y por lo tanto permanecieron en el territorio y mantuvieron sus actividades guerrilleras con distintas modalidades. Lo que ha pasado en el último periodo es que ha habido enfrentamientos entre distintos sectores de estas organizaciones, y eso, digamos, la historia del Guaviare, si se lee con detenimiento en cuanto a las afectaciones por el conflicto, es de mucho tiempo atrás. El Guaviare ha tenido una victimización muy prolongada, ha habido momentos de una relativa tranquilidad, pero es una zona en la cual ha habido una disputa territorial muy prolongada. Sí, Monseñor Henao, mire, usted ha sido particularmente una persona que se ha entregado por completo a la paz en Colombia, ha sido protagonista siempre en esos diálogos regionales, nacionales. Usted siempre ha estado ahí, Monseñor Henao. Y le quiero preguntar, porque hay una frase que nosotros los periodistas usamos con mucha frecuencia y casi que termina desgastándose: el Estado nunca llega. Llegan los violentos, se negocia con las FARC, quedan unos espacios allí que hay que ocupar, que el Estado tiene que llegar necesariamente, porque si no va a quedar en manos de los violentos. Monseñor Henao, usted que conoce tanto el conflicto colombiano, ¿por qué el Estado nunca llega? Y lo digo con dolor de patria. ¿Por qué en el Guaviare se siguen presentando estas masacres, siguen reclutando niños? ¿Qué es lo que pasa, Monseñor? A ver, hay una dificultad, digámoslo así, para usar la palabra, en cuanto a la coordinación entre las distintas agencias del Estado para lograr una presencia efectiva e integral. Porque, por supuesto, los órganos de seguridad del Estado tienen una tarea constitucional legítima, pero al lado de eso está todo el tema del desarrollo, está todo el tema de las actividades que las comunidades en las zonas rurales pueden ejercer. Y si no hay crédito, si no hay acompañamiento, si no hay alternativas, etcétera, es muy fácil que las familias y la gente pues caiga en actividades que están conectadas directamente o indirectamente con rentas ilícitas. Entonces yo diría que aquí hay urgencia de que se revise con detenimiento lo que ha pasado también con los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, toda esta historia que hemos tenido en los años recientes, ¿por qué no se ha logrado una implementación plena? Sí se han hecho cosas, pero ha faltado una integración y ha faltado una mayor articulación. El mismo Plan Nacional de Desarrollo, que es un plan consultado
ampliamente en el país, no perfectamente, pero bueno, una consulta del mismo, requiere una implementación. Entonces pienso que aquí lo que se requiere es un Estado que con una visión territorial muy fuerte, que trabajando con las autoridades territoriales de una manera cercana, sea capaz de recoger las aspiraciones de las comunidades y responder a ellas. Sí. Hay múltiples articulaciones y, perdón, termino, la otra parte es de qué manera ahí pueden participar las organizaciones sociales indígenas y campesinas. Sí, monseñor, conocimos un trino de la defensora Iris Marín en donde asegura que posiblemente entre las víctimas habría menores de edad. ¿Usted tiene conocimiento de esto? No tenemos conocimientos, hemos escuchado de varias personas analizar un poco las fotografías, etcétera, que nos dicen allí, pues indudablemente hay hombres y mujeres, pero es muy probable que haya niños. Sin embargo, no tenemos una información cierta de ello. Nos preocupa, y es que normalmente en los combates, en los enfrentamientos, etcétera, se ha vuelto recurrente el que haya niños que están allí prácticamente en condiciones de reclutamiento forzado y que terminan siendo víctimas de esta conflictividad. Sí. Monseñor, para usted, para la Iglesia Católica, vale la pena que el próximo gobierno, no le pregunto por porque este ya está terminando, pero el próximo gobierno insista en diálogos de paz con estos grupos armados ilegales que pues parece estar demostrado que no son grupos políticos, sino criminales dedicados al terrorismo y al narcotráfico. Miren, en todas partes del mundo hay una práctica, y es que se busca una fórmula de salida a las múltiples violencias que enfrenta una sociedad. El próximo gobierno, al enfrentarse a una sociedad con tantas violencias diversas, seguramente que hará un ejercicio de revisar lo que hemos vivido hasta el momento, las lecciones aprendidas, y planteará una estrategia que esperamos sea eficaz para darle a las comunidades el estilo de vida, las condiciones que ellos requieren. Aquí lo que importa ante todo es que en realidad el país encuentre un proyecto de nación compartido y encontremos una fórmula la mejor posible para avanzar en la consolidación de una cosa que es básica en un país, es la convivencia. Pero en la práctica, hasta donde le hemos visto, monseñor, pues vemos que las disidencias de alias Calarcá está sentado en una mesa de negociación con el Estado colombiano. ¿Usted cree que ha servido de algo? Porque pues estamos viendo que es uno de los protagonistas de esta masacre ahí en el Guaviare. Pues, personalmente no soy la persona que acompañe directamente esa mesa. Sé que hubo un séptimo ciclo, que en ese ciclo se firmaron puntos que tienen que ver con asuntos ambientales, con como una especie de reducción de las violencias, etcétera. Sé que hay una serie de acuerdos allí, también tiene que ver con el tema de la paz electoral. Lo que yo espero de todo esto realmente es que se revise con mucho detenimiento en las mesas cada una de las circunstancias. Allí hay mecanismos, las mesas tienen normalmente mecanismos que es donde se analiza este tipo de hechos, y en esos mecanismos es donde se dan las pautas para que el gobierno tome las decisiones del caso. En este caso, pienso yo que este proceso de tener un mecanismo como lo suele haber en los distintos procesos, y allí es donde se analizarán las circunstancias. Monseñor, agradeciéndole mucho su tiempo, tengo una última pregunta para usted, y es que nosotros antes de saludarlo comentábamos una encuesta de Datexco en donde se evidenciaba, a ver si me ayudan nuestros compañeros de YouTube mostrando la imagen, que los colombianos la mayor preocupación que tienen en estos momentos es el tema de seguridad. Lucas, ayúdeme a ver, usted tiene los ojos mejor que yo, ¿con un porcentaje de cuánto? Tiene, Camila, el 64% seguridad, 48% salud, 33% corrupción. 64% seguridad. Está raro eso porque nos suma 100. ¿Me explico? Sí, se explica perfectamente, pero eso ya después le preguntamos a los estadísticos de Datexco, pero ellos dicen la seguridad es el principal problema que ven los colombianos. Y por eso la última pregunta que quisiera hacerle es, monseñor, la Iglesia Católica, particularmente pues a través de su pastoral, como nos ha explicado, de su pastoral social, tiene presencia en muchos lugares del país, incluso en zonas rurales a donde ninguna otra organización logra estar. Ustedes, a través de esa presencia que tienen en diferentes regiones del país,
tienen la percepción o la lectura de que efectivamente la situación de seguridad en el país está desbordada o no? A ver, la iglesia, como usted ha dicho, tiene presencia en todas las regiones del país. No hacemos público todas las cosas, pero hay sacerdotes que se desplazan literalmente con su comunidad. Recientemente tuvimos un caso concreto de un sacerdote que tuvo que salir con toda la comunidad por los enfrentamientos, por situaciones que se presentaron. El sacerdote vive las contingencias del lugar, está allí acompañando a la gente sin abandonarla. En las peores circunstancias, muchos entes abandonan, las comunidades las dejan a la deriva, el sacerdote y las religiosas, los entes pastorales permanecen allí y son la luz de esperanza en muchos casos, casi única que queda en medio de las atrocidades y de tantas incertidumbres que se crean. Por supuesto que la seguridad es una necesidad humana, hace parte de las necesidades humanas más profundas. Toda comunidad necesita seguridad para poder cumplir con sus metas y es un tema en el cual yo no me voy a meter como todos los para Tesco y otros que pueden analizar la profundidad del asunto, pero sí, y organismos de seguridad del Estado, por supuesto, pero sí creo que es un asunto que tiene siempre que ser objeto de atención. De acuerdo, pero ¿ustedes sienten que sí está desbordado el tema de seguridad o no? Y se lo pregunto porque el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales lo ha negado y dice que no es cierto. Que las cifras que han entregado, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales dicen que no es verdad. Por eso le digo, nosotros estamos ahí con las comunidades, vivimos las contingencias, no somos los que evaluamos el estado porque es un tema con múltiples vertientes y dimensiones. Sí tenemos que el permanente eco de lo que se vive en los territorios y las situaciones complejas en las que viven las comunidades como esas que estamos hablando. Pues es Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y además pues ha estado presente en todos estos acercamientos de paz con estos grupos al margen de la ley. Monseñor, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. A ustedes Dios los bendiga y que el Señor nos ayude a encontrar los caminos de la paz y la reconciliación. Sí, Monseñor nos aportó varias cosas y no habrá nadie que al margen del gobierno que defienda la política de seguridad, pero yo creo que un poco entre todos tenemos que pasar de la indignación a la acción y ir un poco, no al tema estructural, pero al meollo de la fortaleza de estas bandas en las regiones, que es su financiación. Y siento que tanto el gobierno como gran parte de la institucionalidad pues estamos haciendo entre todas las cosas muy mal, de que hay cosas variables, Camila, que no controlamos en el mercado mundial de la cocaína y en el mercado mundial del oro. Son precios que han venido subiendo. Esta mañana acabo de ver, Camila, la onza de oro ya están en 4.700 y promete seguir subiendo. En el tema de la cocaína ya hay grupos narcotraficantes en América Latina que antes no existían. Esas variables no las controlan ni Petro, ni Uribe, ni Santos. Pero entonces la sociedad colombiana, ¿cómo va a responder ante ese reto? Más indignación yo creo que sobra, sino tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, por ejemplo, en materia de minería ilegal. No puede ser que haya más minería ilegal en Colombia que legal, y eso a punta de indignación no va a cambiar. ¿Qué estamos haciendo en tema institucional, tributario, jurídico, de inversión, para que la minería legal le gane a la ilegal? Y creo que por aquí es donde se empieza a atacar estas cosas. El tema de la cocaína. No podemos seguir teniendo estos números y creo que y termino con esto, empezamos a ahogar la enorme renta que tienen estos criminales, pues por ahí las cosas empiezan a ayudar, pero yo no veo que nadie esté realmente yendo a ese origen del dinero ilegal. Tal vez ese sea el complemento de lo que voy a decir, Sebastián, porque claro, nosotros hemos intentado vencer este conflicto armado de diferentes maneras. Uno, combatiendo en ese entonces a la guerrilla de las FARC. Se sentó el Estado colombiano a negociar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y hubo cierta esperanza, pero un acuerdo de paz no se logra simplemente del día a la mañana y con la firma. La implementación es la parte más importante, más desgastante y más larga de un proceso de paz o un acuerdo de paz que se firma entre ambas partes en conflicto. En nuestro caso, la paz con legalidad, digamos que fue una implementación sin convicción, porque el presidente Duque pues no creía en este acuerdo de paz, no creía en la desmovilización de las FARC ni en los acuerdos que se hicieron, y luego llegó el presidente Gustavo Petro con la paz total
tal pues que definitivamente torció uno de los principios básicos de este acuerdo de paz, que era no se negocia con aquellos que traicionaron el acuerdo de paz o que no quisieron sencillamente acomodarse a él. El presidente Petro, según mi opinión, traicionó este punto y por eso tenemos desbordada esta violencia, porque le dio dádivas y muchas largas a estos grupos que realmente no firmaron, no creyeron o no cumplieron definitivamente. Ahora, ¿cómo hacerlo? Sí, ya, y por eso digo, lleva el complemento a su comentario, porque creo que hay que atacarlo desde diferentes maneras. Estas bandas han logrado ser muy flexibles, han logrado acomodarse, han hecho pactos con bandas internacionales, con bandas mexicanas, y ahora pues el narcotráfico tiene sus tentáculos en todo nuestro subcontinente. Sí, lo que hemos visto en Colombia es el carácter adaptativo de las bandas criminales, cómo van cambiando las cosas y se van adaptando, Jennifer, pero pues ya llorar sobre la leche derramada no vale la pena, porque ya hemos visto que el primer error fue arreglar todo, es decir, uno no puede abrir un montón de mesas de trabajo, un montón de mesas de paz y tratar de abrir unas, sin ni siquiera te poner unas condiciones mínimas, porque es que lo que tenían los acuerdos de La Habana, y por eso así tanta gente lo critique, se desmovilizaron 13,000 personas y ha tenido un índice muy alto de permanencia. Y lo que hizo esta paz total es poner en riesgo a las personas que estaban cumpliendo con su deber de reincorporarse, porque las FARC, los guerrilleros de las FARC que se desmovilizaron están cumpliendo en unos lugares con esa desmovilización, y ellos se convirtieron en el blanco de estos grupos criminales que ahora se están matando entre ellos después de haber matado a tantas personas de las FARC. Tengo dos observaciones, Ana Cristina, de los oyentes que me parece importante para respondérselas. Y una, me dice un oyente del 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, dice, buenos días, tengo una observación respetuosa, y es, si el mismo cabecilla Iván Mordisco se identifica como lo hizo hace unos días como jefe de las FARC-EP, ¿por qué ustedes en su programa insisten en llamarlos disidencias? ¿Ustedes creen que por esconder eso la gente, es decir, sus oyentes, van a creer que las FARC ya no existen? Con las FARC se hizo un proceso de paz que no fue el gobierno Santos, fue el Estado colombiano. Las FARC como grupo criminal ya no existen. Existen disidencias porque hubo firma de acuerdos en los cuales hay personas que sí, y son muchas más las personas que se desmovilizaron que los que son disidencias. Iván Mordisco puede decir que es el Papa, y él no es la cabeza de las FARC, es la cabeza de las disidencias de las FARC, y es un criminal que no solamente está narcotraficando y está asesinando a otras personas que están tratando de volver a la vida civil, sino que está tratando de confundir. Entonces, al oyente, primero que todo, muchísimas gracias por oírnos, y segundo, no se deje confundir, porque este señor Iván Mordisco, que no es un señor, perdón, este delincuente Iván Mordisco es un criminal que lo que está tratando es de confundir, precisamente para que la gente no entienda que hubo personas que se desmovilizaron y que están tratando de cumplirle al país y de cumplir con los acuerdos que firmaron. Y Jaime desde el Peñol, Antioquia, que también nos escribe a nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108, Oscar, nos dice que la encuesta que nosotros revelamos, la de Datexco, en donde decimos que la seguridad es uno de los problemas o el principal problema para los colombianos, se contradice con la favorabilidad para elegir el próximo presidente de Colombia. Porque en todas las encuestas, ¿o no, Lucas? Sale como Iván Cepeda, excepto una, ¿no? La de Semana, salvo Iván la de Cepeda. Semana de Atlas Intel, que puntea, igual está cerca, pero puntea a Abelardo de la Espriella. Claro, pero Iván Cepeda es el que está como el que, si hoy fueran las elecciones, ganaría. sería Sí, el presidente. Pero una gran mayoría de encuestas. Entonces, ¿cómo se explica eso, Oscar? ¿Cómo se explica? La seguridad es la principal preocupación que tienen los colombianos, pero a la hora de decidir por quién votarían por Iván Cepeda, que es la continuidad del manejo de seguridad actual. Pero Camila, eso no significa que los colombianos no estemos preocupados, todos, me incluyo, por el tema de la seguridad. Porque es que una cosa es la seguridad de la que uno habla en ciudades, por ejemplo, y otra cosa es la seguridad estratégica en las regiones. Y usted siente que el territorio que es soberanía del Estado se ha ido perdiendo en los últimos años, y se ha ido perdiendo de una manera dramática. Obviamente que a la hora de buscar candidatos, pues en las encuestas seguramente aparece el doctor Cepeda de primero. Pero fíjese usted que hay encuestas donde la imagen desfavorable
de todos los candidatos, el que tiene la imagen más desfavorable y más negativa es el doctor Cepeda, casi con el 60 y tanto %. De tal manera que hay que buscar esa explicación también. Pero sin duda, Camila, yo sí creo que el tema de la inseguridad es un tema que está relevante en estas encuestas. Sí, y además que por primera vez veo que la salud también la incluyeron, que antes no estaba. Antes a los colombianos no nos preocupaba la salud. Hoy en día, en esta encuesta de Datesco, el segundo lugar de la preocupación de los colombianos es la salud. Pero la seguridad, sin duda alguna, Camila, es la gran preocupación de los colombianos y va a ser un issue de esta campaña. El que defina bien el tema de la inseguridad, cómo garantizarle a los colombianos seguridad de todos los candidatos que hay, seguramente va a tener un gran respaldo popular. Pero estaba yo, Oscar, Camila, mientras los escuchaba recordando a Henry Acosta Patiño, a un empresario de muy bajo perfil que sirvió como arquitecto, si se puede llamar, del proceso de paz con las FARC. Y él lo advirtió en su momento. Dijo, si firmaba el acuerdo de paz con las FARC de Timochenko y compañía, no se copan los territorios, lo van a hacer las bandolas. 50, 100, 200, 300 bandolas, decía él, y finalmente eso sucedió. O sea, el Estado no tuvo la capacidad de copar los territorios y hoy son controlados por grupos disidentes, por grupos dedicados a la minería ilegal y al narcotráfico, y lo más triste es que yo no veo candidatos ocupándose de ese tema concreto. O sea, ¿cómo se va a recuperar el control territorial? ¿Cómo se va a recuperar el posicionamiento y la presencia del Estado, de las autoridades en esos territorios que hoy están en manos de esos grupos ilegales? Vamos a hacer, tiene usted razón, Hugo Mario, pues esa es la preocupación que tenemos los colombianos, o la principal preocupación, el tema de la seguridad, pero me parece válido lo que nos decía nuestro oyente con la contradicción de la intención de voto, que sigue punteando Iván Cepeda, que es la continuación del gobierno actual. Entonces, preocupa la seguridad, pero querría decir que no estarían tan en desacuerdo con la manera en que se está manejando si uno leyera la encuesta de esa manera. Hacemos una pausa y nos vamos para el Foro Económico de Davos en Suiza, porque acaba de hablar el primer ministro de Canadá dando un discurso impresionante que ya les traemos los detalles. Estás escuchando